Bendiciones, hermanos. Que el Señor los bendiga. Los saludo a través acá, el guachimán cristiano. Vamos a ver un pasaje y a analizar varias cosas, varias cositas que dice ahí. Tal vez para ponerlos en contexto, Pablo y Silas, ya lo que es en Filipos, perdón, que estoy todavía un poco resfriado. Ya lo que es en Filipos, comienzan a hacer un viaje ya evangelístico, se puede decir. Y entre lo que están en ese trajín, pues una muchacha poseída, ¿no? Por el espíritu inmundo, un espíritu demoníaco, una divina, comienza a ir atrás de ellos y hablando de ellos. Estos son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo repite una, dos, tres, y atrás de ellos. Esto por muchos días, según lo que dice el libro de Hechos, ¿verdad? Repito, capítulo 16, que vamos a leer del versículo 19 en adelante. Lo estoy poniendo en contexto. Entonces Pablo expulsa de esta muchacha, de esta mujer, ese espíritu inmundo de adivinación. Y los propietarios de esa mujer, que era una esclava, ven perdidas sus ganancias, ya que cobraban obviamente por las adivinanzas las, ¿cómo se puede decir? Las supuestas revelaciones de esta divina, que daba la gente, ¿no? Que pagaba algo para que esta mujer les diera estas supuestas revelaciones, adivinando, ¿no? Las situaciones, las circunstancias de estas personas que pagaban el precio y podían pagar el precio. Entonces los amos estaban muy disgustados con Pablo y con Silas, obviamente especial con Pablo, por haber hecho eso, porque vieron que se les iba la ganancia, ya no iba a servir a esta muchacha para adivinar, porque el espíritu inmundo que estaba en ella, que le daba esa capacidad, ya no iba a estar. Bien, vamos, habiéndolo ya puesto en contexto, vamos a leer un poco de esta historia. En el versículo ya 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Eso qué tiene que ver? La verdad es que estaban chivas, estaban enojados porque les sabotearon el negocito. En fin. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Caray, y sin procedimiento, diciendo los magistrados, los hombres de la ley, sin ningún procedimiento legal, procedieron por puro hígado, como dicen en muchos países, por puro enojo, a castigarlos, sin darle un procedimiento legal. Bueno, después de haberles azotado mucho, no poco, mucho, le echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Ay, qué cosa muy mala habían hecho, ¿verdad? Tremendo. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Posiblemente estemos hablando de
de calabozos en lo que es en la roca y como tipo cueva, y el de más adentro, el que estaba más profundo, más húmedo, más oscuro. Bueno, de hecho que todos iban a estar oscuros, pero el más adentro, el más feo, pues, lo que se deja de ver es, con esa expresión, es el peor, ¿no? El peor. Y les aseguró los pies en el cepo. El cepo es como una protuberancia en el suelo, ya sea natural o hecha, provocada, donde va a tener en sus costados como unas argollas, y ahí se va a asegurar las cadenas de los pies y algunas veces hasta de las manos, poniendo al preso en una posición bastante incómoda. En fin, pero aquí solo dice lo de los pies en el cepo, la de las manos no. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. O sea que en esas condiciones, encadenados de los pies, pues no de las manos, ya hubiera sido el colmo, pero una habitación posiblemente, como les digo, húmeda, bien oscura. Ellos se ponen a cantar himnos y los demás presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, despertando el carcelero estaba durmiendo, el carcelero despertando y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido, porque él se había comprometido obviamente ese era su trabajo, se había comprometido, era un trabajo de vida, y ahora estaban las puertas abiertas. Posiblemente, como les digo, eso estaba bien oscuro, y es lo que se ve las puertas abiertas, y aquí se me escaparon todos, y cómo voy a quedar yo delante de los magistrados del gobierno romano. Me van a impartir un castigo horrible, y como este trabajo era pues todo para mí, voy a morir con una mancha, ¿no?, de moral muy fuerte. Mejor me mato. Y seguramente alzó la espada al ver las puertas abiertas, los portones, como usted quiera decirlo, pensando que ya habían huido los reos. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Pablo y Silas en la cárcel de más adentro, porque seguramente él en la oscuridad no los veía, solamente vio los portones abiertos. Él decía: estamos aquí, no te hagas ningún mal, o sea, no te vayas a matar, aquí estamos. Entonces, pidiendo luz, ven, pidiendo luz, se precipitó adentro, porque era lo de más adentro, donde está Pablo y Silas, y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Veaste qué interesante. Pablo y Silas estaban en la habitación de más adentro, y él vio los portones abiertos, y Pablo le dijo, porque él se iba a matar donde vio los portones abiertos y no había nadie. Escuchen bien, no vio a nadie y se iba a matar, vio los portones abiertos. Pablo en la cárcel de más adentro lo vio y le dije: aquí estamos. Pero no solamente se está refiriendo a él y a Silas, los demás presos, ¿se acuerdan que cuando ellos cantaban himnos, los demás presos
les oían. Pues los demás presos buscaron seguridad en medio de aquel terremoto y se fueron a refugiar en la cárcel de más adentro con aquellos hombres que cantaban himnos a Dios y estaban ahí con Pablo y Silas. Y sacándolos, perdón, todavía estoy un poquillo como resfriado. Ok, vamos a ver. Entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es la pregunta del millón para muchas personas que se preguntan: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Hay algunas iglesias que dicen y enseñan que usted debe hacer obras de caridad, y no es que sean malas, y hay que hacer obras de caridad. Toda buena obra, dice la palabra de Dios, ha sido puesta delante de nosotros para ser hecha. Hay que hacerla. Pero no es por medio de obras de caridad que usted es salvo o será salvo. Hay otros que dicen: tenés que pagar una misa o tenés que hacer algo extraordinario para ser salvo. Y aquí está esa pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Dijo ese hombre, el carcelero, ante Pablo y Silas. Posiblemente él mismo los había escuchado cantar también himnos a Dios. Y ahora al ver que no habían huido, ahora al ver que los demás presos estaban con ellos, él no tenía necesidad de matarse, ni estaba entonces incumpliendo su trabajo. Era solamente de arreglar las puertas, acomodar a los presos y nada había pasado. Y ese hombre sabía que algo extraordinario había pasado ahí y era causante de Pablo y Silas. Por eso donde ellos va y se va hacia ellos y ¿qué debo de hacer para ser salvo? Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Creyó en Dios porque solo un Dios había hecho esa obra de donde estaban aquellos cantando himnos, se provoca un terremoto y son liberados, pero a pesar de que pueden huir, no lo hacen porque son inocentes, porque iban a salir huyendo como si fueran esclavos, como si fueran culpables. No lo hacen porque no son culpables. Y con esto el carcelero ve que algo extraordinario hay en ellos. Y él quiere creer en ese Dios al cual ellos le estaban cantando. ¿Qué debo hacer para ser salvos? Para ser salvo. Ellos dijeron, y esta es la respuesta para ese hombre: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso es todo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Coma, tú y tu casa. O podemos leer de la siguiente manera: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y de la misma manera que tú eres salvo, también tu casa. ¿Cuál es esa misma manera? Cree en el Señor Jesucristo. Hago esta aclaración porque muchas iglesias cristianas enseñan este pasaje como una promesa para que si yo soy salvo, automáticamente toda mi familia está en promesa de salvación. No, la salvación siempre es individual. Y si yo soy salvo por creer en el Señor Jesucristo, mi familia en un momento dado, cada uno de los integrantes
tiene que creer en el Señor Jesucristo, igual que yo. He creído para salvación. Y entonces, igual que yo, he creído y soy salvo, ellos o cada uno de ellos será salvo. No es que si yo soy salvo, ellos están en promesa que van a salvarse. No es así. El pasaje no da para eso. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y de la misma manera que así has sido salvo tú, cuando ellos crean en el Señor Jesucristo, también serán salvos. Y si no creen, pues no. Pues no. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, le dijeron la fórmula: cree en el Señor Jesucristo. Ok, ¿quién es el Señor Jesucristo? Y entonces dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Era un hombre que estaba abierto a lo que estaba pasando, al evento tan extraordinario de que cantaban himnos a Dios, hubo un terremoto, las portones se abrieron, era para que huyeran, pero como ellos eran inocentes no huyeron, y los demás presos temerosos se refugiaron con ellos y tampoco huyeron. Entonces hasta ese evento pues extraordinario, él estaba abierto a creer en ese Dios que ellos, Pablo y Silas, predicaban. Le dieron la fórmula: cree en el Señor Jesucristo. Creyó a medida que ellos le hablaban de Jesucristo. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Al escucharlo los que estaban en su casa, también ellos tenían acceso a ser salvos. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Su casa, todos los suyos, cuando escucharon la palabra del Señor Jesucristo, creyeron y también se bautizaron. Vea qué tremendo. Y les lavó las heridas. ¿Quién era el que les hizo las heridas? Ya sea a él o a algún otro de los que estaban a cargo de los calabozos, de impartir la justicia. Ahora termina limpiándole y curándole las heridas. Hay un cambio en este hombre extraordinario. Y a medida que le predicaron a los de su casa, le hablaron de Jesús y tuvieron acceso a esa oportunidad de creer en el Señor Jesucristo, la aprovecharon y creyeron y fueron salvos. Y aquí dice que se bautizó él con todos los suyos. Él creyó y toda su familia creyó también, porque la salvación es individual. Este pasaje quería traerlo a colación para ver obviamente un evento extraordinario en la vida de Pablo y de Silas, pero sobre todo el evento extraordinario en la vida del carcelero. A la pregunta: ¿qué debo de hacer, señores, para ser salvo? Solo creer en el Señor Jesucristo. Si tú no sabes quién es el Señor Jesucristo, lee la Escritura. Ve a una iglesia cristiana donde enseñen la Escritura, te digan quién es Jesucristo. Y lo único que tienes que hacer es creer en Él, en el sacrificio que Él hizo en la cruz para perdón de pecados y por el cual tú eres perdonado y salvado. Y eso es todo. A partir de ahí, pues vivir una vida cristiana que honre a ese Jesucristo y que honre sus, ¿cómo se puede decir? Sus ordenanzas, su camino. Una vida que honre a Dios. A partir de ahí.
Pero lo primero es creer en el Señor Jesucristo y eso es todo lo que se necesita para ser salvo. Así que ahí me disculpan porque estaba así, pero estoy resfriado. Así que todo lo que necesitas para ser salvo pues, es solamente creer en el Señor Jesucristo. Por lo que te invito en esta noche a eso, justamente. Conoce a Jesús, conoce su obra y cree y sé salvo. Es todo lo que necesitas. Habrá mucha gente que quiera decirte que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. No, solamente cree en el Señor Jesucristo. Acepta el sacrificio que Él hizo en la cruz y eso es todo. Te invito a eso eh, y a que continúes a partir de ahí, como te decía hace un rato, una vida que le agrade a Él. Y para eso, instrúyete en la palabra de Dios, conócela, léela, aprende acerca de ese Jesús y de lo que Él quiere que tú hagas en tu vida, de cómo Él quiere que tú vivas. Nada más. Eso es todo. Sencillo, simple, sí. Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Que el Señor me lo bendiga a todos, que el Señor me los bendiga a todos y pasen una bonita noche. Y como el carcelero, una vez que te hayas dado cuenta de quién Jesús, hayas creído en Él, bautízate y esté listo para vivir una vida extraordinaria. No será fácil, pero nunca más estarás solo. Cristo te ama. Buenas noches.